superestructura ideológica da una situación económica descrita por Lenin, quien la cita en anterior, y se instaura en una lucha entre dos vías, la socialista y la capitalista. Esta lucha, que tiene la base económica, existe sobre todo un nivel ideológico. Las clases que han sido desposeídas en gran parte de su poder económico buscan otro frente de lucha, el frente ideológico, que se esfuerza de mil maneras por infiltrar sus ideas en una nueva organización social, y la debilidad del proletariado es mucho mayor o más grande en el terreno ideológico. El peso de la tradición y de las costumbres de muchas generaciones no pueden cambiarse de un día para otro, de la misma manera que ha sido necesario realizar una revolución política para tomarse el poder del Estado, y una revolución económica para cambiar las relaciones de una producción de tipo capitalista por una relación socialista, que es necesario realizar en una revolución a nivel de una ideología. Pero para que de esta revolución sea verdaderamente eficaz, debe realizarse con la participación de las masas. No basta la revolución ideológica de algunos intelectuales o artistas. Es necesario que todo el pueblo luche con los antiguos hábitos y de ideas egoístas individualistas, legadas por un régimen capitalista, para adquirir una nueva concepción del mundo. La concepción socialista y los nuevos hábitos de solidaridad y cooperación colectiva. Es por eso que el capitalismo toma fuerza dentro de las esferas nacionalistas. La energía, el transporte y entre otros, los cuales sirven a todas las ramas capitalistas. Por consiguiente, el capitalista siempre tiene los intereses en que la producción de estas esferas sean abundantes y él pueda regular y abaratar los costos, ya que la intención del Estado no tiene por objeto evitar el capital a una dirección central, sino liberar aún más su iniciativa y reforzar su autonomía, y que le permita continuar la búsqueda del máximo beneficio posible. El sector nacionalizado, por las funciones especiales que cumple el capitalismo actual, permite que el capitalismo reconozca de carácter social la fuerza productiva, sin embargo, permaneciendo en los límites del modo de la producción capitalista. El capitalismo monopolista del Estado no es un sistema de producción socialista que se desarrolla en el seno de un sistema de producción capitalista, sino que es la forma actual que adquiere la subordinación del Estado a los intereses del capital. Solo un conocimiento de las leyes generales del modo productivo capitalista permite determinar los límites exactos entre los cuales se puedan dar las siguientes variaciones. Las leyes generales fijan los límites, y es el último en las instancias, es el aparato represivo del Estado el que define su realización. Entre estos límites se extiende el campo de las acciones y de la política burguesa, cuyo objeto es jugar sobre las variaciones posibles dentro de estos límites para mantener los límites mismos y mantener el enfrentamiento de las clases dentro
de estos límites y las políticas del proletariado que consisten, por lo contrario, en la acumulación de las fuerzas de las luchas. Para preparar las condiciones de la supresión de los límites impuestos por las dictaduras del capitalismo, es el socialismo en esta fase que se convierte en una potencia en el papel del Estado como el instrumento para realizar la producción económica y dirigida a planes quinquenales para la economía, la distribución o toda la población de la riqueza general, sanitaria, pública, educativa y otras obras públicas o subsidiadas por el Estado. Y en el control social, que es la representación de los grupos de quienes al volver al querer volver a instaurar la propiedad privada y el sistema de clases sociales, en esta fase el Estado consigue un intenso desarrollo de lo que son los medios de producción y de la riqueza social, y va eliminando las diferencias económicas y sociales de los distintos grupos de clases sociales que pudieran aparecer. El comunismo, o la culminación de un proceso revolucionario, es la fase definitiva de un desarrollo de la humanidad, y con ella comienza a autenticar la historia humana. Autentica la historia porque solo de ella el hombre es realmente protagonista de su destino. Solo de ella se ha hecho dueño de sí mismo. Frente a esta fase, todo lo ocurrido ante el ser humano pertenece a su prehistoria. Es una época de abundancia, de plenitud, en donde ya habrán desaparecido definitivamente las clases sociales y los intereses particulares, e incluso el Estado, al menos el Estado, ha entendido como el instrumento de un grupo para dominar sobre los otros. En esta relación con el proceso revolucionario, como momento necesario para la superación de la sociedad capitalista y la instauración del comunismo, es preciso recordar también las siguientes consideraciones. Respecto del uso de la violencia de muchos partidos comunistas, particularmente hasta los años 70 del siglo XX, se consideró que esta era una de las legítimas y que crearon grupos armados guerrilleros o grupos terroristas. En cuanto a las dictaduras de los proletariados, los sistemas políticos instaurados tras las revoluciones propiciadas por los partidos comunistas como ruso, chino, cubano, la han defendido de otros partidos comunistas. Por ejemplo, los creadores del socialismo democrático, como los eurocomunismos, de los partidos comunistas franceses, españoles e italianos, han rechazado este método y han propuesto la persuasión democrática, de convencimiento de los electores ante la violencia política como un método para llegar al socialismo. Engels se sintió atraído hacia las luchas por la transformación de las relaciones sociales imperantes. Critica a Hegel por su conclusión conservadora y por la contradicción de su dialéctica idealista. En las ideas de Engels se produce un auténtico cambio radical, que es en Inglaterra
su país al que él fue, al instante de que sus padres le dedicaran la labor y los estudios del comercio. Y al encontrarse con la vida y la clase obrera del capitalismo en ese país, entonces más allá fue desarrollando Engels una forma de reflexión profundamente acerca de las causas de la insoportable situación económica de los proletariados y de una carencia en el derecho político, el estudio, la insuficiencia ideológica que se descubría en el movimiento cartista, con sus ideas utópicas sobre la renuncia voluntaria de los capitalistas al poder. En ese trabajo Engels dio una explicación científica del gran futuro y de la misión histórica del proletariado, y mostró por primera vez que el proletariado no es tan solo una clase que padece, sino además es una clase que lucha por su liberación. Tiempo después, Marx y Engels llevan a cabo un inmenso trabajo práctico para organizar la Liga de los Comunistas, convertida luego en un partido revolucionario del proletariado. Todas las sociedades humanas requieren de una regularización de la conducta de sus miembros para lograr su estabilidad y la permanencia, rigiéndose así por el miembro o por lograr sus estabilidades permanentes, derecho que limita los comportamientos externos, contribuyendo en los logros de una justicia, la seguridad, y es así como es el fin social de la mayor trascendencia, que es el bien común. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado la exposición y bueno, muchas gracias. Dale el video.